están evolucionando favorablemente hacia abrazar el error y aprender de ello. En el pasado, es verdad, teníamos, digamos, de repente una cultura muy vertical en las organizaciones y con tolerancia cero al error. Es más, alguien cometía un error y la gente se burlaba, y decía, oye, no, ¿cómo vas a hacer eso? No, acá hay que aprender del error. Ese es un factor crítico, el desarrollar una cultura de innovación, de que la gente converse, que la gente se siente a crear nuevas cosas, que cuestione ese factor crítico. Lamentablemente, en los últimos años, todas las personas en la pandemia estuvieron encerrados y no interactuaban. Y eso nos pasó factura. Como país nos ha pasado factura, como sociedad nos ha pasado factura. Si bien hemos aprendido una serie de soluciones, muchas de las soluciones que hemos aprendido no tienen el trademark hecho en Perú. ¿No? Son afuera. ¿Por qué afuera sí y acá no? Uno de los temas es porque afuera, en otros países donde la tolerancia al error es bienvenida, se crean cosas. No hay miedo de crear y proponer cosas. Eso es uno de los principales factores culturalmente que debemos trabajar en este contexto. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenos días. Buenos días. Le saluda Marlene Aliaga. Le traigo el saludo fraterno de la tierra de la felicidad, la región Junín. Muchas gracias. Primero felicitarlo por la muy brillante exposición que hizo de este tema tan importante, que veo que solamente se está aplicando a las empresas privadas. ¿Qué hacer con esta necesidad urgente en el sector público? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo implementamos este tema importante? Porque el sector público, pese a ser el más importante de nuestro país, se encuentra relegado en el tema de tecnologías y de todo lo que necesita la vanguardia actual en el tema personalmente en el tema contable. ¿Qué hacemos? Creamos políticas públicas, no es suficiente lo que hacen los ministerios, a nivel de gremio, de colegio profesional de contadores, podríamos de repente lanzar una propuesta, pero me gustaría escucharlo a usted. ¿Qué alternativa podemos hacer frente a ello en el tema de gestión pública? Gracias. Gracias por la pregunta, muy interesante, porque el sector privado y el sector público obviamente tienen ciertas diferencias, pero entendemos que la capacidad adquisitiva del sector público, por ser tan grande, no debería tener problemas para poder implementar todos estos programas. Creo que el punto de partida es en saber y conocer fehacientemente cuál es ese gap, cuál es esa brecha que existe a nivel de capacidades, a nivel de, quiero denominarlo datos, simplemente por poner el término general, pero las capacidades, la tecnología, el uso de datos, el aprovechamiento y la mejora de procesos, la simplificación en términos de trámites hacia el ciudadano, ¿okay? Y la incorporación de una agenda digital, digamos, en las reuniones en el sector público a todo nivel, ¿okay? Es el punto de partida. Creo que si nos damos cuenta y vemos y revisamos, revisen las últimas 5 o 6 reuniones que han tenido y vean en la agenda si alguno de esos temas fueron tocados. Si no fueron tocados, es hora de empezar a meterlo. Y no pretendamos ir de la noche a la mañana a hacer todo un tema de transformación, porque la transformación demora años. ¿Okay? Demora. Este programa que yo les contaba, que nosotros realizamos, nos ha demorado 2 años. ¿Okay? Pero muy provechoso. Muy provechoso. ¿Okay? Como que reditúa. O sea, las inversiones se recuperan rápidamente. ¿Okay? Lo mismo para el sector público. Creo que la sugerencia es tomar conciencia del punto de partida y empezar a meter esos temas en la agenda. Y cuando los ponen en la agenda, luego tienen que ponerlas en presupuestos. Y luego de los presupuestos, en la ejecución. Y el monitoreo de que la ejecución presupuestal sea adecuada, sea
en tiempo y no queden partidas pendientes de ejecución por temas, digamos, externos. Uno tiene que conducir su propia agenda y en cada una de las instituciones del Estado uno puede conducir su agenda. ¿Okay? Obviamente se necesita tener una estrategia general que guíe y gobierne, digamos, el norte, pero en términos de construir capacidades, en términos de uso de tecnologías, eso es común para todos. Una última consulta. Sí. Muy buenos días, Ríos del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad, y como exalumna de la Universidad Nacional de Cajamarca, darle la bienvenida a esta hermosa ciudad y a este gran evento. Felicitarlo también por su brillante exposición. Y yo tengo dos consultas puntuales. Una es cómo poder gestionar este salto a la transformación digital, sobre todo en aquellas compañías medianas y pequeñas, considerando que probablemente el presupuesto sea una principal limitación. Y el otro tema es de todo lo que he expuesto, considerando que estos temas son importantísimos, transversales a todas las carreras, de pronto qué programas, qué temas se puede incorporar en el currículo para que nuestros estudiantes se empiecen a preparar, porque yo creo que el factor más importante es el factor humano. Y qué recomendaciones en alianzas estratégicas se puede hacer, porque me queda claro que el criterio actual es el apalancamiento, ¿no?, de personas que ya conocen, de instituciones que ya manejan estos temas, que puedan transferir ese know-how a nuestros colegios profesionales, a nuestros alumnos, por ejemplo. Eso es todo, muchas gracias. Gracias por la pregunta. A ver, parto respondiendo a la segunda pregunta. ¿Qué herramientas, qué currículas se puede incorporar? Creo que hoy en día las universidades y las escuelas de aprendizaje están incorporando bastante temas de tecnologías básicas, o sea, cambiar, digamos, la suite de Excel, PowerPoint y Word por Power BI, Alteryx, UiPath, ese tipo de soluciones. Obviamente procesadores de texto siempre van a haber, hasta que el chat GPT los elimine y nos diga, chat GPT, escríbeme una carta para mi jefe diciendo que mañana no voy a ir, y te lo va a escribir automáticamente. Pero hay una serie de cursos básicos que sí se tienen que incorporar en la currículum. He visto, mis hijos también están en la universidad, he visto que están incorporando ciertas capacidades, pero son a nivel de conocimiento, más no de aplicación y uso. Porque después de que terminan el ciclo, le dices, ya, ahora, ¿te acuerdas que aprendiste tal cosa? A ver, toma estos datos y visualízamelos. Ah, no, tengo que revisar mis notas, no me acuerdo muy bien. Entonces, hay que trabajar mucho en el uso. O sea, no solamente enseñarles la teoría, sino el uso, la aplicabilidad, en qué situaciones se puede utilizar. ¿Okay? La primera pregunta, perdóname, estaba relacionada con presupuestos cortos. Okay. Evidentemente, en el país, como mencionaba creo que Jorge ayer en su charla, el 90% de las empresas son pequeñas en el país. ¿Okay? No todos los cursos, no todas las capacitaciones tienen un costo. Hay mucha información en Internet de aprendizaje, muchas instituciones que cuelgan videos, cuelgan temáticas en YouTube, uno googlea un tema y lo aprende. O sea, existen. No todo tiene que ser pagado. Y cuando hay esta temática, digamos, de empresas chiquitas, ¿okay?, dentro de un sector, de repente, a través de algunos gremios se pueden trabajar para poder disponibilizar algunas capacitaciones, digamos, hacia sus sectores, de repente a través de las cámaras de comercio de las regiones, ¿okay?, la Cámara de Comercio de Lima, de repente, porque tienen una serie de gremios, pueden colaborar para que se brinden estos cursos a las pequeñas, a los empleados de las pequeñas y medianas empresas. Obviamente existe una inversión de tiempo por parte de la persona. Creo que lo más caro de este tipo de capacitaciones son las inversiones personales que uno hace en el tiempo para aprender. ¿Okay? Y teniendo eso ya, digamos, claro, el conseguir el curso es más fácil. Yo creo que hoy en día esa inversión todavía está costando mucho a las personas, porque o trabajan muchas horas, o tienen dos trabajos, o llegan muy tarde a casa, no les queda el tiempo para sentarse a aprender.
Esa no es la realidad, ¿ok? de nuestra sociedad, pero sí hay que darse tiempo. Esa inversión hay que hacerla. Bueno, fuertes los aplausos para nuestro expositor, Muchas el gracias. licenciado Óscar Latorre Collantes. El Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca le agradece bastante y también todos los participantes de Labora 2023. Asimismo, invitamos al CPC Daniel Seclen Contreras, de quien lleva el nombre esta primera Convención Nacional Laboral, para que dé las palabras de agradecimiento a nuestro distinguido expositor y haga entrega del certificado y del presente correspondiente. Certificado Primera Convención Nacional Laboral de Seguridad y Salud en el Trabajo de Gestión del Talento Humano, Labora 2023, CPC Daniel Seclen Contreras, otorgado al licenciado Óscar de la Torre Collantes en calidad de ponente. Muchísimas gracias. Neito, es un recuerdo de la artesanía cajamarquina. Muchísimas gracias. Para usted. Fuerte los aplausos, por favor. Gracias, mi hermano. Siguiendo con nuestra mañana académica, nos complace en presentar a otra distinguida dama, la doctora Gloria del Carmen Rodríguez Vega, para el cual pido un fuerte aplauso, quien esta mañana va a tratar el tema regímenes laborales del sector público, los derechos laborales en el CAS. Vamos a dar lectura a su hoja de vida. Abogada con título en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Martín de Porres, con maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú y maestría en Gestión Pública por la USIN Business School de la Universidad San Martín de Porres. Ha sido jefa de la Oficina de Recursos Humanos de la Superintendencia de Fiscalización Nacional Laboral, SUNAFIL, jefa de la Oficina de Recursos Humanos de la Presidencia del Consejo de Ministros, jefa de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y ha formado parte de diversas entidades del Estado. Es miembro activo de la Comisión de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Sociedad Peruana de Derecho. Actualmente es jefa de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Gloria del Carmen Rodríguez Vega. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y muy contenta de compartir con ustedes este tema. Me comentaron que muchos están prestando servicios en el gobierno regional o de repente en alguna municipalidad, entonces creo que es un tema relevante e importante para que conozcan un poco cuáles son los regímenes existentes actualmente en el Estado y un poco adentrarnos a lo que es el régimen CAS. Yo los voy a llevar a la historia, cómo se genera este régimen y cuál es su situación actual. Para iniciar, quisiera que nos encontremos en el lugar exacto en donde están ahorita todos los regímenes laborales. Nosotros
en el Estado tenemos 11 sistemas administrativos que soportan todo el funcionamiento, toda la gestión del Estado. Uno de esos sistemas administrativos es la administración de personas, ¿no? Que es el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Este sistema administrativo, al igual que todos los demás que existen, que los demás, de los otros 10, discúlpenme, tienen un ente rector que los regula. El ente rector que regula a los recursos humanos del Estado es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Le he puesto ahí a un lado de nuestro cuadro, donde detallo todos los regímenes laborales del Estado, porque es un ente y además un agente importante en la regulación y en la forma en que los recursos humanos del Estado se desarrollan. Asimismo, otro agente importante, determinante, diría yo, para la administración de recursos humanos del Estado es el Ministerio de Economía y Finanzas, y ya más adelante les voy a explicar por qué. Dentro entonces de toda la política del servicio civil, tenemos que hay tres tipos de regímenes laborales en el Estado, ¿no? Organizados por la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Tres clasificaciones. Primero tenemos los regímenes generales, tenemos las carreras especiales y otros que prestan servicios que no necesariamente tienen un vínculo laboral, pero sin embargo son funcionarios públicos. Ya les voy a explicar por qué. Es un poco contradictorio de repente de entender cómo un funcionario de una entidad no tiene un vínculo laboral, sin embargo ejerce una jefatura. Y también es importante no perder de vista que existen muchos trabajadores que prestan locación de servicio, por eso está fuera de la tipología de las diferentes modalidades o clases de regímenes, que es el vínculo de la locación de servicio que se reactiva desde el año 2009 y ahora les voy a explicar bien. Entonces, todos los que tenemos dentro del primer recuadro de las tres tipologías, generales, carreras especiales y otros, mantienen sobre todo las dos primeras este vínculo laboral que les menciono. Otros tiene un vínculo de sujeción pero no laboral, y siempre hay presencia aún en el Estado de la vinculación por locación de servicios. Es importante entonces hablar cuáles son los regímenes que están dentro del área administrativa, donde probablemente muchos de ustedes trabajan. Y tenemos los tres principales, que son el Decreto Legislativo 276, que es la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Estado. Tenemos el Decreto Legislativo 728, que es el régimen de la actividad privada, pero aplicado al Estado. Y tenemos el Decreto 1057-CAS, el cual se genera en el 2008, pero es modificado en el 2012, y yo diría que la modificación del año 2021 con la Ley 31131 también definitivamente marca pues un hito en este régimen laboral. Estos regímenes generales, dentro de la normativa, no vamos a olvidar que tienen a futuro, o la expectativa es que todos estos regímenes pasen a la Ley del Servicio Civil. Es por eso que abajo les menciono, ¿no? La Ley del Servicio Civil, la 30.057, aquella que quiere volver a implementar una carrera pública en el Estado. Ahí también les he puesto cuánto es la PEA al 2021 de los servidores públicos en el Estado. Tenemos que, bajo el decreto 276, 168.000, bajo 728, 95.000, y bajo CAS, 358.000 trabajadores. Además, bueno, la Ley del Servicio Civil, si bien no ha sido implementada a todas las instituciones del Estado, y aún muchas están en tránsito, esta norma sí es de aplicación obligatoria, por ejemplo, en los ministerios y algunas entidades, en donde se les aplica a aquellas autoridades que se consideran funcionarios, según la Ley del Servicio Civil, ¿no? ¿Quiénes son estos? Los ministros, viceministros y secretarios generales. Me encanta Cajamarca, pero me he resfriado, así que me van a disculpar que esté tomando agua en determinados momentos. Entonces, al tener solamente estos 4 funcionarios reconocidos bajo esta normativa, pues su número es mucho menor, ¿verdad? Y solamente tenemos aproximadamente 2.000
funcionarios con este régimen. Ahora vamos a hablar propiamente del régimen CAS y de toda la evolución que ha tenido. Un poco para regresar, observar el pasado, para conocer qué nos pasa o qué puede suceder en la actualidad, porque yo creo que esto es cíclico y espero que ustedes mismos saquen sus conclusiones. En el año 2021, habían muchos trabajadores vinculados al Estado por servicios no personales. No sé si alguno de ustedes había escuchado este tipo de contratación. En realidad no era parte de ninguna ley, propiamente dicho, el contrato de servicios no personales. Este contrato nace de acuerdo a una normativa interna que existía en el MEF respecto de la prestación de servicios y bienes que siempre se les da a las entidades públicas. Este concepto de servicios no personales no se aplicaba para un servicio de una persona, sino, por ejemplo, cuando se hablaba propiamente de la realización de una obra específica. Sin embargo, ya les voy a explicar el por qué se vio el Estado en la necesidad de vincular a nuevas personas, ya que en ese momento solo existía la Ley 276 y esta pues se imposibilitó la manera de vincularse bajo esta norma y se tuvo que ver otra manera en que se puedan vincular los trabajadores para poder cubrir las necesidades que existían y sobre todo ser competitivos con el mercado. Ya les voy a explicar a detalle más adelante. Esta norma, por la cantidad de trabajadores de servicios no personales que existían, surge la necesidad de que se formalice este tipo de vinculación que no tenía carácter laboral, sino carácter civil, y nace el decreto legislativo 1057. Luego del 1057, este es materia de una inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional y este determina al Congreso que tiene que volver a legislar con respecto de este decreto legislativo, reconocer derechos laborales a estos trabajadores y además hacer un plan de eliminación progresiva de este tipo de contratación. Porque es un tipo de contratación limitada de derechos, muy distinta a los derechos que podemos tener bajo un régimen laboral, por ejemplo, de la actividad privada, que en realidad es el régimen laboral general, como es el de la 728. A raíz de esto, se da una nueva norma en el 2012, la cual reconoce derechos laborales a los CAS. Nos mantuvimos muchos años bajo esa normativa hasta que en el año 2021, mediante la ley 31131, se deroga el régimen CAS, se vuelve indeterminados a todos aquellos trabajadores que tenían vínculo vigente al 10 de marzo de 2021 y se termina de que estos tendrían que pasar luego de 2 años al régimen de la 276 o al régimen de la 728. También se presenta una acción de inconstitucionalidad contra esta norma, el tribunal lo estudia y nos encontramos en este momento en que el tribunal ya se pronunció, reconociendo la inconstitucionalidad de la ley 31131 y solamente dejando la vigencia del primer párrafo de su 4º artículo y la disposición final transitoria. Voy a entrar un poco más a detalle sobre esto. Entonces, para el año 2021, bajo servicios no personales existían casi 60.000 trabajadores, entre comillas trabajadores, porque en realidad no mantenían un vínculo laboral, personas, podríamos decir mejor, que prestaban servicio al Estado, 60.000. ¿Qué ocurrió entonces? Que estas personas equivalían al 11% del total de la administración pública, que se estaban generando una gran contingencia en cuanto a procesos laborales de reincorporación. ¿Cuál era la idea entonces? Tratar de buscar una formalización para este tipo de contrato civil que en realidad encubría una relación laboral existente. ¿Cuál fue el motivo realmente que hace que estos servicios no personales surjan? Entonces, primero que la Constitución del 79 disponía que se ordene todo un sistema único de pagos bajo la 276. Esto significaba para el Estado una gran carga.
económica, ¿no? Lo que generó que luego existan otros mecanismos que le den rigidez a este gran auge y gasto del Estado que había en cuanto a personal. A través de la Ley de Presupuesto del año 92 se fija una restricción para continuar homogenizando el pago de los trabajadores 276, lo que encarecía la planilla pública, y con ello, en el año con la Constitución de 1993, se deroga lo dispuesto por la del 79 y lo que se empieza a iniciar es un proceso de modernización del Estado. Para ello se cierra el régimen 276, el concepto de carrera administrativa queda obsoleto y con ello la posibilidad de la progresión, que era lo atractivo del régimen 276. ¿No? La meritocracia con la que se ingresaba, la posibilidad de ir progresando en la carrera, de ir subiendo en niveles y por ende elevando la remuneración. Todo esto quedó obsoleto bajo un nuevo modelo que se pensaba implantar desde este momento, que hasta el día de hoy venimos esperando que se haga, ¿no? Con el régimen del servicio civil. Esta norma, por ejemplo, de la ley del servicio civil es del año 2013 y no tenemos ni siquiera el 10% de las instituciones públicas aún dentro de este régimen. ¿Cuál es lo positivo del régimen servir? Reconoce los derechos en cuanto a esquema de pago muy parecidos a los de la 728, es decir, 12 sueldos, 2 gratificaciones, CTS, vacaciones truncas, vacaciones no gozadas. Probabilidad de bonos de acuerdo y en base a la gestión de rendimiento constante. Entonces, eso realmente lo que nos llevaría es a un Estado moderno basado en la capacidad como cambio de mejora económica para sus trabajadores. Si eso llegara a pasar realmente y que además infiera una estabilidad en el empleo público, creo que sería realmente lo necesario para que muchos trabajadores que hoy por hoy dan su fuerza de trabajo con total servicio y voluntad, pues se vean motivados, ¿no? Y de esta manera también podamos atraer mejores cuadros al servicio público. Regresando entonces a nuestra historia con los SNP, cerrado ya el régimen de la 276, imposibilitados de incorporar nuevo personal, imposibilitados también los servidores bajo este régimen de hacer progresión, los recursos humanos del Estado vieron la necesidad de poder convocar para cubrir las necesidades, y no solo cubrir sus necesidades, sino también elevar la capacidad de la gestión de sus diferentes oficinas, de poder ver la manera de vincular a nuevas personas. Es así que nace el SNP. Miren, aquí les he traído, esto en realidad es el anteproyecto de la ley del decreto legislativo 1057, para ver cuál era en ese momento la foto de la realidad de los trabajadores que prestaban servicio, y los trabajadores y aquellos que prestaban servicios al Estado. Entonces, vemos que inclusive en SNP había funcionarios ejerciendo labores bajo este tipo de vinculación, el cual no es laboral, como les dije, sino es un vínculo civil. A ese nivel de desorden, de alguna manera en ese nivel de desorden se encontraba el Estado, y por ello la necesidad del cambio, la necesidad de una legislación que formalice toda esta situación. Aquí más o menos les he esquematizado qué cosa era realmente prestar un servicio no personal, que en la actualidad podríamos hacer un símil con una locación de servicio, ¿no? Es un vínculo, como les digo, civil, un vínculo en donde no hay mayores derechos laborales fundamentales como la protección de la salud o como la protección ante la contingencia de cualquier contingencia por vejez, por estar por tener algún tipo de estar inhabilitado para trabajar, ¿no? Una protección social, no hay pago de CTS ni de vacaciones truncas. Es aquí que nace la necesidad de poder regular, formalizar, es lo que exactamente dice el anteproyecto de la norma del decreto legislativo 1057, a todos estos trabajadores. Y con ello nace una comisión
multisectorial encargada de poder determinar